Era la tarde del 1 de septiembre de 1939, el día en el que Hitler invadió Polonia y daba comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Esto causaría la declaración de guerra de Reino Unido y Francia, lo cual daría comienzo al holocausto de la guerra. Los países europeos se vieron en la situación de amenaza de conquista por la Alemania nazi, la Unión Soviética de Stalin. Tras la derrota de Francia, Reino Unido resistiría la guerra en solitario en Europa durante años. En abril de 1941, Hitler tenía dominado a media Europa a su cargo. En ese momento es cuando el destino de la guerra cambiaría para él. La traición a Stalin significaría un duro revés por esto luego de la derrota de Stalingrado y después de quedarse a puertas de Moscú, agregado a la Unión de Estados Unidos y en la guerra después del ataque a Pearl Harbor, la derrota era cuestión de esperar. Eh, En julio de 1943, los alemanes no conseguirían parar a los soviéticos en Kursk. Luego de esto, Alemania nazi cedería más y más territorio al Ejército Rojo, hasta que el 26 de julio de 1945 Berlín caería a manos de los soviéticos. Hitler se suicidaría y Alemania se rendiría. Así la guerra en Europa terminaba. Pero aún Japón seguía luchando contra el gigante norteamericano. El 6 de agosto caería la primera bomba nuclear en Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto, caería la segunda en Nagasaki. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, Japón firmaría la rendición, así dando fin a la guerra. La guerra mundial trajo las consecuencias más atroces de la historia. Pérdidas demográficas, la sociedad se divide y se desorganiza, las pérdidas económicas gigantes y desastrosas, las infraestructuras es devastada y calcinada, y alrededor de 50 millones de muertes. Sin embargo, la guerra también trajo consecuencias positivas, como el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. Igualmente, el Plan de Recuperación Económica liderado por los Estados Unidos llamado el Plan Marshall. Este programa estadounidense dedicaba a la conservación económica de Europa durante los inicios de la Guerra Fría, propuesto para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción provocada por el conflicto. Claramente, esto tuvo otros intereses en los Estados Unidos, como la expansión de su ideología por gran parte de Europa, aunque había territorios con control de la Unión Soviética, donde este subsidio económico no llegó por la rivalidad entre ambas naciones. Este plan comenzó el 5 de junio de 1947 y para 1951 ya daba resultados en la reactivación económica del Reino Unido, Francia o la República Federal Alemana. Este programa es en una gran parte el desarrollo económico actual europeo. Además, los países más poderosos del mundo deciden crear los dos organismos internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de dirigir la economía mundial hacia el sistema capitalista. Igualmente, la creación de las Naciones Unidas para un conflicto como este no se repita. La Guerra Fría puede considerarse como una de las peores consecuencias de este conflicto. Las razones de estas guerras fueron económicas, ideológicas y políticas. Un bloque liderado por los Estados Unidos y otro liderado por la Unión Soviética. Este conflicto trajo la creación de varias organizaciones de defensa de ambos bloques, como la OTAN, comandada por los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, comandada por la Unión Soviética. Luego de esto, tanto Europa y Berlín estaban divididos. En 1953, Stalin muere, y le sucede Nikita Khrushchev. En 1961, el muro de Berlín es construido. Después de esto, la situación de la guerra mejoró. Tras la toma del poder de Fidel Castro, la amenaza de una guerra nuclear se incrementó. Luego de la crisis de estos misiles, llegaría un duro revés para los Estados Unidos tras la derrota de sus tropas en la guerra de Vietnam. Tampoco nos olvidemos de la carrera espacial que terminó con los Estados Unidos en el suelo lunar. En 1989 cae el muro de Berlín, un duro golpe para los soviéticos, que cada vez se veían más cerca de su fin. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética terminaría disolviéndose entre una instabilidad que no pudo controlar. Así terminó la Guerra Fría. De hecho, actualmente la mayoría de países que conformaron parte del bloque comunista actualmente adoptan las políticas capitalistas.
Uno de los actos que costaron la guerra a Hitler fue intentar invadir Rusia, país para el que tenía planes bastante siniestros, pero además Hitler pretendía asesinar a los habitantes de Moscú y crear un lago artificial, cubrirse toda la superficie de la ciudad. Oficialmente, Rusia y Japón aún no han firmado un tratado de paz. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y entre los países pertenecientes a las diferentes facciones se firmaron acuerdos para culminar el conflicto. Sin embargo, hay dos naciones que nunca han dado por terminar esta guerra, al menos oficialmente. Rusia y Japón nunca han firmado un tratado de paz. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron armas biológicas y Japón dejó caer sobre China una cantidad de pulgas que cargaban con la plaga bubónica. Se cree que 109 personas murieron producto de la peste bubónica. Tras el bombardeo de varias otras enfermaron. Científicos norteamericanos pensaron en bombardear volcanes japoneses. El ejército de Estados Unidos era muy completo, incluyendo un equipo de científicos que considera bombardear volcanes japoneses para provocar múltiples erupciones. Si bien el sistema podría haber funcionado, nunca fue aprobado. Educación, propuesta 1. Aunque es cierto que los conflictos en el Perú están muy presentes y leve su iniciación, es un problema vigente. Actualmente consideramos que la única manera de revertir esto es de manera privada, es decir, aumentar el porcentaje de educación, pero con colegios con administración privada. ¿Y cómo llegaría el alcance a los pobres que no tienen dinero para pagar una educación privada? La manera de solucionar esto es mediante cupos. Estos se entregarían a la gente de poco alcance de recursos económicos, los cuales tendrían una educación pagada por el Estado, pero disminuiría el gasto público, ya que el presupuesto para infraestructura, mano de obra y etc. Igualmente, cambiar también el sistema de votación para que la gente pueda elegir a la mejor opción con funcionarios públicos, pero para esto también la educación en nuestro país debe de incrementarse. Actualmente, el sistema de votación está tan mal planteado que alrededor del 70% del partido político postulantes al Congreso ingresan a los cargos políticos en el que cada uno defiende diferentes ideas, aumentando la inestabilidad política en el Perú. Salud. Propuesta 2. Una propuesta de salud pública sería que las empresas privadas podrían ayudar o recibir la administración directa para que en zonas rurales todos los necesitados sean atendidos. Claramente el Estado tendría que cubrir los gastos de la gente de pocos recursos en estos tipos de servicios de salud. Seguridad. Creo principalmente que la mejor solución para reducir la inseguridad es promover la preparación, es decir, no aumentar al personal policial ni de seguridad, sino hacer el filtro al personal calificado, aunque es cierto que esto será una situación difícil, ya que haría perder trabajo. La solución a esto sería colocar al personal retirado en cargos administrativos donde no se necesita gente en buena forma física, etcétera. Para reducir la gran mayoría de los conflictos bélicos en el Perú,
Podríamos proponer varias acciones que a lo largo darían resultados minimizando la guerra en general. Por ejemplo, conducir negociaciones preventivas, elaborar una cultura de tolerancia y negociación para manejar conflictos, establecer concentraciones multilaterales para preservar la paz, favorecer el acercamiento entre militares y civiles, trabajar para la reconstrucción después de una catástrofe para evitar explosión de conflictos armados.